Tienes que hacer este tronco navideño de chocolate. Te enseño a hacer el bizcocho, el relleno delicioso de mora azul. Una ganache de chocolate para decorar súper fácil. Esta es la receta que te hará brillar en tu cena navideña. Para esta receta empezamos cascando los huevos. Estos están a temperatura ambiente y en total necesitamos 4. Comienzas a batir a velocidad media por 3 minutos o hasta que espumen así. Y enseguida agregas el azúcar. Esto lo haces con la velocidad mínima de la batidora. Mientras sigues batiendo y también añades el aceite y esencia de vainilla. Nuevamente aumentas la velocidad a media para seguir batiendo hasta llegar a punto de letra. Acá tengo harina de trigo, esta es la de todo uso, y aquí voy a agregar cocoa en polvo. Pásala por un colador porque esta se hace grumos muy fácil. Le agregas sal y mezclas bien. Estos serán nuestros polvos mágicos, o sea, nuestra mezcla de ingredientes secos. Mira cómo luce esta mezcla. Este es el punto de letra, cuando levantas el globo y se pueden hacer las letras o figuras y se mantiene así por unos segundos. Y ya que tenemos este batido, ahora poco a poco vamos a ir incorporando los secos. Yo lo hago pasándolos nuevamente por un colador y poco a poco voy mezclando con movimientos envolventes así. También puedes hacerlo lentamente con el mismo globo batidor. Por otra parte voy a engrasar mi molde con un poco de desmoldante. Le pongo papel para hornear y nuevamente aplico desmoldante. Mi molde mide 20 por 30 centímetros, pero lo puedes hacer en uno más grande. Te va a quedar más delgadito. Y enseguida pongo la mezcla del bizcocho de chocolate que llegue bien hasta las esquinas. Le doy un golpe para que se escapen las burbujas de aire más grandes y lo llevo a hornear. Esta vez es a 170 centígrados y en mi hornito tardó 20 minutos. Lo voy a desmoldar sobre una toalla de cocina, lo dejo 3 minutos, retiro el papel de horno, lo enrollo en la toalla y así lo dejo enfriar. Mientras enfría haré la mermelada de blueberry. La mitad los pongo enteros y como están grandes, la otra parte los corto así en pedacitos en 4 partes o en mitades. Hay que ponerlos sobre una sartén y aquí mismo añado azúcar. También jugo de limón. Y vamos a llevarlos a fuego medio, pero tienes que estar vigilando y removiendo todo el tiempo para evitar que se queme. Yo los aplasto un poco y aquí agregas fécula de maíz o también puede ser harina. Mezclas bien para que se integre y cuando todo luzca así, puedes retirar la mermelada del fuego. Te queda esta mezcla deliciosa, es que de verdad deberías de olerla. Déjala enfriar completamente. Si quieres puedes hacer esta elaboración un día antes y dejarla en refrigeración toda la noche hasta el momento de usarla. Y aparte de la mermelada deliciosa, también le vamos a hacer un relleno que combine, que quede así bien cremosito. Entonces vamos a poner a batir aquí queso crema. Este tiene que estar frío y hay que batir por 2 minutos a velocidad media. Y ahora añades la crema para batir. Esta sí está muy fría. Es importante batir primero el queso y ya que se deshaga, que tenga una consistencia cremosita, entonces añades la crema para batir. Y antes de que termine de batir por completo, voy a añadir el azúcar. En esta ocasión, la crema que yo estoy utilizando ya viene endulzada, le voy a poner muy poquito, así que aquí va de gustos, ponle la cantidad que tú consideres que queda súper bien. Mientras agrego el azúcar, suscríbete al canal y dale like a este video porque me ayudas mucho. Ahora sí, seguimos batiendo hasta que todo se incorpore. Y una vez que ya tienes la crema batida, que ya forma así picos suaves, que ya se mantiene firme, entonces ahora te vas a traer tus otras elaboraciones. Me voy a traer la mermelada y el bizcocho que será nuestro tronco navideño. Lo puse sobre una charola para rellenarlo más fácil. Le voy retirando despacito la toalla. Y ya quedó así con la forma porque como lo enrollamos cuando todavía estaba tibio, todavía estaba calientito, entonces pues queda con esta forma. Si lo haces en otro recipiente más grande, te queda más grande, más delgado y está súper bien, o sea, va a quedar más manejable, pero no te estreses, no te agobies si te quedan como estas grietas, ahorita las vamos a cubrir. Voy a empezar a rellenar un poco con la crema.
No tenemos que llegar mucho hasta las orillas y ahora vamos a ponerle la mermelada de blueberry. Si lo horneas en un molde más grande te quedará más delgado y será más fácil enrollarlo. Lo voy a ir enrollando con cuidado y lo voy a dejar reposando así, o sea, ya enrollado, envuelto en papel de cocina. Y así lo voy a dejar refrigerando un rato mientras hacemos la ganache. Mientras se enfría vamos a hacer una ganache porque es con la que le vamos a dar la forma tan característica del tronco de Navidad. Aquí tengo chocolate oscuro y entre más pequeños estén los trocitos, pues se va a fundir mucho más fácil. Y esta es crema para batir que voy a llevar a calentar. Yo la llevé al microondas, pero también la puedes llevar a hervir. Tiene que estar muy caliente. Como la crema está muy caliente va a ir fundiendo el chocolate, pero si tú notas que no le está fundiendo completamente, también la puedes meter al microondas hasta que se funda por completo. Ya que lo tienes así, ya que se fundió, que se integró todo completamente, ahora vamos a dejar que esta preparación se enfríe. La puedes dejar enfriar a temperatura ambiente o la puedes llevar a refrigerar para acelerar el proceso. Esta yo la llevé a refrigerar, pero hay que estarla removiendo y tienes que dejar que enfríe, pero que no se ponga del todo firme. O sea, tiene que quedar con esta consistencia. Entonces con la ganache en este punto es más fácil irla aplicando. Deja una capa así gruesa que se vea generosa y igual que cuando aplicamos la capa atrapamigas en los pasteles, o sea, con la espátula no debemos tocar el bizcocho, es simplemente ir empujando la ganache de esta forma. Lo que me encanta también de esta decoración es que la aplicación es muy fácil y tú vas a notar que enseguida va a ir tomando la forma así del tronquito. Esta decoración está muy fácil de hacer, o sea, cualquiera la puede hacer, todos los troncos son diferentes, así que tú hazlo con la decoración como tú quieras. Esto está muy fácil, aquí simplemente le voy haciendo así como una espiral ya ves que los troncos tienen como esa parte irregular. Y de hecho, si no quieres hacer esta elaboración, pero tienes ganas de hacer algo bonito, vistoso para tu cena navideña, tengo ya también aquí en el canal un tronco navideño que hicimos solamente con 2 ingredientes. O sea, es una gelatina deliciosa, súper fácil. No tienes que tener ninguna herramienta especial de repostería. Te voy a dejar ese video aquí. También te lo dejo abajo en la descripción. Otra opción es hacerlo así también con un tenedor. Me encanta cómo se ve y para finalizar le voy a poner aquí unas cerezas y también la de unas hojitas de romero. Y para darle un toque más navideño a tu tronco de Navidad, bueno, pues le vamos a poner un poquito de azúcar glass para que parezca así como ese efecto de nieve. Me encanta cómo queda, se ve precioso. Esta decoración le sale bien a cualquiera porque está muy fácil y lo mejor es el sabor. O sea, de verdad esta combinación así de la mermeladita de blueberry con lo cremosito del relleno que le pusimos y la decoración, a mí me gusta mucho. Y también, bueno, tú puedes hacer el relleno que tú quieras. De hecho, te voy a dejar aquí un ejemplo de otra opción que tienes para rellenarlo si es que no te gusta tanto como que el chocolate. Pero así de verdad queda delicioso. Y otra cosa es que yo ya probé este bizcocho porque con esta receta, con todo lo que te dejé para el relleno, para la ganache y para la mermelada, te sale para rellenar 2 troncos navideños como este. Lo único que sí te puse los ingredientes de un solo bizcocho porque yo solamente tengo un molde, entonces lo hice 2 veces, pero está buenísimo y ve cómo queda la rebanada por dentro.
A mí me encanta la combinación de sabores, de verdad es que el chocolate con los frutos rojos sabe delicioso. Esta es la otra decoración que yo hice, si te fijas, es como más sencilla, nada más le hice así como con la misma espátula y le puse aquí unos frutos rojos. Imagínate este postre así, este tronco navideño en tu cena de Navidad, así en tu mesa navideña, va a quedar, aparte de bonito, delicioso, vas a quedar súper bien, todos tus invitados les van a encantar. Este postre de verdad, deja tú lo bonito, porque imagínate este tronco navideño en tu cena, en tu mesa de Navidad, así está delicioso y se ve súper bonito. Entonces, aparte la combinación de sabores, es que a mí de verdad el blueberry con el chocolate, la cremita, se me hace delicioso, pero pues puedes hacer otra combinación que tú prefieras. La verdad es que este postre me lo habían pedido muchísimo, o sea, otros años siempre me dicen, ¿por qué no haces tronco navideño? Pero pues yo tengo un horno pequeñito, entonces el molde que cabe en mi horno es ese que les mostré y yo pensé, no, porque pues va en un horno más grande para que quede un poquito más largo, pero también pienso que si hay otra persona que tiene el mismo molde así chiquito o el horno pequeño como yo, bueno, pues este le puede servir. Es un postre que se hace súper rápido, es muy fácil, de verdad la decoración le queda bien a cualquiera. Es un postre típico navideño que yo creo que más navideño que un tronco de Navidad en tu mesa no vas a encontrar, o sea, a mí se me hace como que algo muy fácil y que queda muy bonito. Entonces, pues es el postre perfecto para tu cena de Navidad y también es el postre perfecto para vender, porque yo sé que hay muchas personas que me siguen que hacen postres para vender. Entonces, si haces este postre, envíanos tu foto. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Siempre te las dejo por aquí. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras así como Nivel Delicia. Y si te gusta este video, si te gustan las recetas de mi canal que quedan todas Nivel Delicia, suscríbete al canal para que puedas ver más recetas, activa las notificaciones porque así te vas a enterar cuando subimos un nuevo video. Y también pues nos apoyas mucho cada vez que lo compartes, le puedes mandar esta receta a esa persona que sabes que hace postres bien deliciosos, bueno, pues para que te lo haga en Navidad o a alguien que crees que le sirve así como para una idea para vender. También quiero darle gracias a todos los miembros de mi canal, muchas gracias por apoyar nuestro contenido, siempre ponemos sus nombres por aquí, así en agradecimiento. Si ahorita no te puedes hacer miembro, pero quieres apoyarnos, acuérdate que también nos apoyas mucho cada vez que comentas, cuando le das like, cuando compartes nuestros videos. Y si quieres ver más recetas deliciosas, no te pierdas estos videos de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.